Señoras y señores, estimados, junto con la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de nuestra universidad, se honra en recibir por segunda vez a la profesora Adela Cortina, profesora emérita de la Universidad de Valencia, vastamente conocida por los temas de ética y éticas aplicadas. También, como ustedes saben, por haber acuñado en los años 90 el concepto de aporofobia, que fue reconocido el año pasado por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Para dar inicio a esta ceremonia, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Filosofía, profesor Dr. Olof Pech. Estimadas y estimados público presente, estimada profesora Adela Cortina, quisiera empezar, para aquellos de ustedes que no la conocen en detalle, hablando en términos de biografía académica de la profesora Adela Cortina. La profesora Cortina es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, España, y emérita de Filosofía Moral y Política de la misma universidad. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Múnich y Frankfurt. Es directora de la Fundación Edmond, Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones, y desde el año 2008 miembro del número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Dicho sea de paso, es la primera mujer en formar parte de esta institución fundada en 1857. Nuestra invitada ha recibido diversas distinciones académicas a lo largo de su amplia trayectoria, entre ellos una serie de doctorados honoris causa, tanto en España como en diversos países de América Latina, donde se incluyen 3 universidades chilenas. Recientemente ha sido destacada con este reconocimiento de la Pontificia Universidad de Salamanca. Por otro lado, ha sido distinguida con diversos premios, tales como el Premio Internacional de Ensayo, Orellano 2007 y el más reciente de la Asociación de Editores de Madrid. Desde la publicación de su libro Razón Comunicativa y Responsabilidad Solidaria de 1985, pero sobre todo desde Ética Mínima de 1986, la profesora Cortina ha intentado delinear los trazos de una ética cívica en una versión, comillas, cálida de la ética del discurso que ha ido elaborando a lo largo de su trayectoria. Esta ética cívica permite a los miembros de sociedades pluralistas construir su vida en común desde el capital ético compartido. En su producción filosófica, Adela Cortina ha formulado su propuesta ética en relación a diversos temas prácticos, tales como sociedad civil, la empresa, la ciudadanía, el desarrollo de los pueblos, las profesiones, la biotecnología, los animales no humanos y el consumo. Recientemente ha realizado también importantes aportes en los campos de la neuroética y, por supuesto, de la aporofobia. Todos estos asuntos prácticos han quedado consagrados en una amplia obra filosófica con libros tales como Ética Mínima, que ya mencionaba, Ética Aplicada y Democracia Radical, Ética de la Empresa, con una Ética del Consumo, Ética de la Relación Cordial, Las Fronteras de la Persona, Neuroética y Neuropolítica, y del 2017 Aporofobia y Rechazo al Pobre. Por estos y otros motivos, Adela Cortina representa en nuestro tiempo una filósofa de referencia importante en el ámbito de la ética o filosofía moral, así como en los diferentes debates de la ética contemporánea. En nombre de la Facultad de Filosofía quisiera agradecer muy sinceramente la generosidad de la profesora Cortina en aceptar la invitación a conversar con nosotros acerca del tema que nos convoca, que será el título de su ponencia, el racismo, vinculado con la pobreza y con la inmigración, y el rechazo que existe para con el ser humano que reúne esas condiciones. Es decir, esa familia o esa persona de precarias condición social y material que, proveniente de una cultura que puede ser más o menos lejana a la nuestra, llega aquí o allá, a este o cualquier otro país, a buscar una existencia que libre esa condición precaria, y que si el destino le es favorable,
le permite también hacer realidad otros sueños. Desgraciadamente, estos sueños no siempre se pueden realizar. Espero muy sinceramente, y así lo creo, que la conferencia de la profesora Cortina nos ayudará a entender el porqué. Muchas gracias y muy bienvenidos. Agradecemos las palabras del decano de la facultad, profesor Olof Page. Antes de dar la palabra a la profesora de la Cortina, ustedes pueden solicitar a nuestras colaboradoras, a nuestros colaboradores, un papelito para formular una pregunta, ojalá con la letra más clara posible. Va a haber en los pasillos uno de nuestros colaboradores. Por favor, entreguen su consulta a nuestros colaboradores, ellos me lo van a entregar a mí para el final de la conferencia de la profesora Cortina, en la medida de lo posible y en la medida del tiempo que ella nos pueda responder estas interrogantes. Dejo entonces sin más preámbulo a la profesora de la Cortina, que presentará la conferencia Racismo y Aporofobia, los desafíos éticos de la inmigración. Profesora Cortina. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia a todos y muchísimas gracias. La charla es Racismo y Aporofobia, los desafíos éticos de la inmigración. Y yo quería empezar recordando que la inmigración en realidad es tan vieja como la humanidad. Los seres humanos siempre se han trasladado de unos lugares a otros, de unos países a otros, y eso es lo que ha posibilitado que nos vayamos extendiendo por toda la superficie de la Tierra, que la gente se vaya encontrando en distintos lugares. Como decía Kant, la sociabilidad ha hecho que efectivamente haya efectos beneficiosos porque las gentes se han encontrado en distintos lugares y las gentes se han ido extendiendo por toda la Tierra. Es muy antigua la inmigración, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, también es verdad que desde el cambio de siglo, fundamentalmente, en el paso de gentes que van emigrando de unos países a otros, y además la cuestión es verdaderamente sangrante tal como se está produciendo. La cuestión es la de preguntarse si estamos procediendo con el tema de la inmigración de una manera adecuada, si lo estamos abordando como deberíamos de abordarlo con la altura humana. Recuerdo a todos los presentes que este año se celebra el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, y en esa declaración se dice que todo ser humano tiene derecho a la vida, todo ser humano tiene derecho a la participación en la sociedad, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la atención sanitaria. Esta es una declaración de hace 70 años y cabe preguntar si efectivamente nos estamos tomando en serio los derechos humanos en muchísimos temas, pero muy especialmente en este tema de la inmigración. Efectivamente, está habiendo un cambio cuantitativo en cuanto a las gentes que se trasladan, pero hay un cambio cualitativo. Y a mí me gustaría empezar reflexionando brevemente sobre qué está suponiendo en este momento el fenómeno migratorio en el nivel mundial. No vamos a poder ir por todos los países, pero creo que está siendo absolutamente decisivo tanto en América Latina como en Europa. No entro en los demás países porque si no, no acabaríamos, pero por lo menos en América Latina y en Europa sí, porque creo que en este momento en Chile está habiendo una inmigración que siempre la ha habido. Recordarán ustedes que han venido siempre gentes de otros países, pero que últimamente parece que los haitianos son los que están más presentes y los venezolanos. Hay una inmigración de Haití y de Venezuela. Hay cantidad de gentes que están migrando de Venezuela a otros países. Por ejemplo, a España están viniendo muchos, pero también están marchando a Colombia, y siempre que se va preguntando en cada país, pues los ecuatorianos se han ido trasladando al país vecino y hay un largo rosario de gentes que va marchando al país cercano precisamente porque en el suyo no tiene posibilidades de llevar su vida adelante. Esto está creando unas situaciones que algunos llaman, y esto es lo que yo quisiera poner en cuestión, o por lo menos parcialmente en cuestión,
algunos llaman fenómenos que se están produciendo de racismo y xenofobia. Vamos a preguntarnos si es racismo y xenofobia o qué es lo que realmente nos estamos encontrando. En Estados Unidos la situación es verdaderamente también grave, porque sabemos que desde Donald Trump, cuando Estados Unidos era un tipo de país que acogía a los distintos inmigrantes y que se sentían después norteamericanos y muy norteamericanos, pues se está creando una situación absolutamente desagradable con inmigrantes venidos de América Latina, pero muy especialmente de México, y toda la construcción del muro que estaba proyectando Trump ha sido una clara idea de frenar la inmigración y quedarse Estados Unidos para los estadounidenses. Pero yo vengo de la Unión Europea y en la Unión Europea estamos viviendo el tema como algo verdaderamente decisivo para nosotros, porque nos estamos jugando nuestra identidad ética. La Unión Europea nació después de las guerras mundiales con un afán de conseguir una sociedad de paz. Después de las guerras mundiales lo que queríamos era construir la paz por encima de todo, y algunos pioneros pensaron que la única manera de construir la paz era a través de una unión que empezó siendo una unión económica, que después tenía que ser una unión política, pero que debería de ser sobre todo una unión ciudadana, una unión en valores que todos deberíamos de compartir. Y los valores que deberíamos de compartir eran fundamentalmente los derechos humanos. En este momento en la Unión Europea la escisión que se está produciendo, y es verdaderamente llamativo, como ha dicho Emmanuel Macron, ya no es una escisión entre izquierdas y derechas, sino que es una escisión entre quienes están dispuestos a acoger inmigrantes y quienes no están dispuestos a acoger inmigrantes. La distinción ya no es de clase, la distinción ya no es izquierda-derecha, la distinción es de acogida o no acogida, de hospitalidad o no hospitalidad. Y saben los presentes que se está produciendo un avance de lo que se llama el populismo, la xenofobia, pues por parte de países tradicionalmente tan poco xenófobos como podría ser Francia, donde Marine Le Pen está encabezando un movimiento, se ha unido a Salvini de Italia y por otra parte se han unido a Orbán en Hungría y se ha unido a Alternativa por Alemania, que está creciendo exponencialmente en Alemania. Es un fenómeno verdaderamente que está dividiendo los espíritus. Y la gran cuestión es, ¿hay que acoger a los que vienen de fuera o sencillamente hay que rechazarlos? Y en ese momento es lo que nos estamos jugando. Se dice, posiblemente acertadamente, por lo menos de alguna manera, que este es un fenómeno de xenofobia y de racismo. Y aquí es donde yo quiero entrar, porque quiero empezar esta charla con la pregunta de si con los inmigrantes hemos de practicar la hospitalidad, que es una virtud tradicional de todas nuestras sociedades, o con los inmigrantes lo que hay que practicar es la hostilidad. Hospitalidad o hostilidad sería la pregunta. Para llegar a la respuesta, yo lo planteo en principio, tengo que hacer la pregunta intermedia, pero el fenómeno del no acoger a los inmigrantes es un fenómeno de xenofobia, es realmente una cuestión de racismo. Supongo que los presentes saben perfectamente que la xenofobia, la palabra xenofobia, viene de xenos, extranjero, y fobeo, que quiere decir temor, prevención, rechazo, rechazar al extranjero. La xenofobia consistiría en rechazar al extranjero. Como os he dicho, en los años 90 yo me empecé a hacer la pregunta de si efectivamente lo que rechazamos es a los extranjeros, o rechazamos a ciertos extranjeros pero no a otros. Y yo tengo que informar de que el año pasado, el año 2017, en España llegamos al límite máximo posible o al grado máximo de turistas que recibimos en nuestro país. Las gentes decían en la prensa que habíamos conseguido 81 millones de turistas. Los turistas eran extranjeros y la noticia no se daba con alarma, sino que la noticia se daba con alegría. Los turistas eran extranjeros
pero eran muy bien acogidos. Y eran muy bien acogidos, entre otras cosas, porque el turismo es la principal fuente de riqueza de España, el primer elemento del Producto Interior Bruto. Pero lo mismo le ocurre en Portugal. Y en este momento las gentes están diciendo que este año 2018 ha bajado el turismo y que debe ser que es porque se ha marchado hacia Egipto, y no lo dicen con alegría, diciendo, bueno, ya no vienen los extranjeros, sino todo lo contrario. Se lamenta la gente de que no vengan los extranjeros. Con lo cual yo me pregunto, y pregunto a los presentes, ¿somos tan xenófobos como todo eso? ¿Nos molestan los extranjeros? ¿Nos molestan los de otras razas? ¿Es a ellos a los que queremos repudiar y queremos rechazar y con los que estamos practicando la hostilidad? Creo que es una pregunta que hice. Yo me preguntaba esto desde hace tiempo y empecé a pensar, y sigo pensando, que es posible que los extranjeros que nos molestan son los que vienen, en el caso de España, los que vienen del otro lado del estrecho de Gibraltar, los que vienen en pateras, los que vienen huyendo del hambre y de la miseria, los que vienen huyendo de la guerra, no los que vienen a dejar el dinero porque son turistas, sino los que vienen porque van huyendo de una situación peor y no aportan ningún tipo de riqueza económica en principio, aunque algunos intentan explicar, necesitamos a los inmigrantes para poder crecer y para poder pagar la seguridad social. Pero en principio existe el rechazo de los inmigrantes no traen dinero, únicamente traen problemas. Y ahí es donde empieza a crearse una valla y se pone la famosa valla de Melilla y tenemos el problema de la policía que está rechazando a quienes vienen y a lo sumo los integramos en una serie de centros de acogida, que son los famosos CIES, que son unos centros verdaderamente desastrosos, y nos empezamos a preguntar qué hacemos con esos seres humanos que en principio en alguna ocasión se les acogen, pero normalmente lo que se va haciendo es, bueno, ¿cómo los integramos luego? ¿Qué se hace con ellos? Y empiezan a producir un rechazo tal que hay partidos políticos que están ganando enormemente justamente porque dicen que hay que rechazarlos. Esa es la clave. Cuando a Angela Merkel se le ocurrió decir en Alemania que había que acoger a los extranjeros porque si no, ese ya no era su país. Empezó a perder votos entre los suyos, enormemente, y se lo jugó a una carta porque empezó a perder, pero cada vez va ocurriendo más que los que más ganan son los que están diciendo que hay que poner una valla, que hay que cerrarlos y que no hay que dejar pasar. ¿A quiénes? A los extranjeros que vienen de ese sur, de ese norte de África, que vienen de África huyendo de la miseria, huyendo de las guerras, que parece que no aportan nada. Entonces yo me hacía la pregunta de que teniendo en cuenta que tan extranjeros son los turistas como los que vienen del otro lado del estrecho, si el problema es de rechazo al extranjero o rechazo al extranjero pobre. Y es una pregunta que dejo en el aire, porque me parece importante plantearla para saber quiénes somos y a qué aspiramos en esta vida. Y llegué en principio a la conclusión de que lo que nos molestan son los pobres más que los extranjeros. No tenemos una palabra para designar el rechazo al pobre como tenemos una palabra para designar el rechazo al extranjero, o como tenemos una palabra para hablar del desprecio a otra raza, racismo, a los judíos, antisemitismo, a las gentes de otras religiones, cristianofobia, islamofobia. Tenemos una serie de términos para caracterizar esas fobias, esos rechazos, esas repelencias. Esas palabras existen, pero no teníamos ninguna palabra para designar el rechazo al pobre, la prevención frente al pobre, incluso el odio al pobre. Y me pareció que había que encontrar una palabra, porque cuando las cosas no tienen nombre, no las identificamos, no las reconocemos, y tienen una enorme influencia en nuestra vida, y sin embargo no nos damos cuenta precisamente porque no tienen un nombre. Pasa como se dice tradicionalmente de la ideología, que es una visión deformada y deformante de la realidad que mantienen quienes están en el poder para seguir con su dominación. Hay que ponerle un nombre. Y a mí me hizo mucha gracia que en los últimos tiempos se dijo desde las agencias de meteorología que había que poner un nombre a los fenómenos atmosféricos
como pueden ser los huracanes, los ciclones. Siempre me había llamado la atención por qué se les ponen nombres tan bonitos a una serie de fenómenos tan catastróficos. El último que recuerdo se llama Leslie, está viniendo por nuestras costas y entonces se están produciendo unas situaciones terroríficas. ¿Por qué se les ponen nombres a los ciclones, a los tifones? ¿Por qué se les pone nombre? Pues la respuesta que han dado las agencias de meteorología es porque cuando las cosas tienen un nombre, y más en este caso un nombre personal, las personas los identifican y se previenen contra ellas. Se previenen contra un mal que tiene un nombre, porque lo identifican y entonces piensan que hay que protegerse frente a ese mal. A mí me pareció que había que poner un nombre al rechazo al pobre, porque creo que es una lacra social, creo que es una patología social y creo que hay que ponerle el nombre para reconocerla, para saber que existe, porque cuando sabemos que existe, nos empezamos a preguntar si nos parece bien o nos parece mal rechazar a los pobres, rechazar a los peor situados. Como no me acordaba muy bien de cómo se decía pobre en griego, y las palabras se construyen normalmente por las raíces griegas, busqué en el diccionario de griego y encontré que pobre se decía aporos. Y me pareció que era sensato construir una palabra que fuera aporofobia, igual que existe xenofobia, cristianofobia, islamofobia, etc. Bueno, escribí un artículo en el periódico diciendo, creo que la Real Academia, que acepta tal cantidad de nombres verdaderamente tontos, porque todos los años se está aceptando una serie de palabras, no sabe por qué las acepta, bueno, sería inteligente que aceptaran para el diccionario de la lengua española un término que creo que es un fenómeno social que existe y que tenemos que reconocer y que sería la aporofobia. Y además, en el artículo se lo daba construido perfectamente como se construyen los términos en el diccionario, las definiciones. Aporofobia, del griego, aporosfobeo, explicaba, dícese del temor y rechazo al pobre, se lo daba servido en bandeja para que lo entendieran. Esto fue en el año 2000, porque la cosa viene del 90 y tantos, pero en el 2000 ya es cuando puse este artículo tan claro, explicando lo que estoy explicando ahora. Bueno, han hecho falta 17 años, con lo cual yo les animo a cuando tengan alguna empresa en la que crean, que por favor no desistan, porque con el tiempo se consigue, aunque sea con bastante tiempo. Efectivamente, en el año 2017, la Real Academia aceptó la palabra aporofobia en el diccionario de la lengua española y en ese momento, como decía un periodista, ya no hace falta ponerla entre comillas cuando se pone en cualquier escrito, sino que es una palabra normal y corriente de la lengua española y efectivamente quiere decir rechazo al pobre, quiere decir desprecio al pobre. A continuación, hay una fundación que no sé si los presentes conocen, la Fundación del Español Urgente, que todos los años declara, bueno, es una fundación que se dedica a decir qué palabras, aunque no están todavía en el diccionario, deberían de emplearse porque deben ser palabras ya de la lengua española y ellos con tiempo dijeron que esa palabra les parecía que se tenía que admitir y eso apoya para que después en la lengua española la Academia lo reconozca. Pero ellos también todos los años declaran una palabra del año. Y este año, 2017, decidieron que aporofobia iba a ser la palabra del año. Y la razón y es muy bonito porque era frente a otras palabras con las que entraban en competencia, como por ejemplo Bitcoin, que supongo que los presentes conocerán, uberización, palabras por el estilo que estaban dentro del ámbito económico. Bueno, pues las palabras del ámbito económico no fueron aceptadas como palabra del año, sino aporofobia, y la razón que dieron me pareció muy interesante, y es porque tienen capacidad transformadora de la realidad. Me parece que es lo mejor que se puede decir. El poner un nombre, porque los seres humanos hacemos historia poniendo nombres a las cosas, porque mientras no les ponemos nombre, no pertenecen a nuestro mundo, no podemos discutir sobre ellas, no podemos argumentar sobre ellas, teníamos que tener el nombre. Y la Fundación Fundeu pensaba que era una palabra que tenía capacidad para transformar la realidad.
Claro, ¿por qué tiene capacidad para transformar? Porque lo primero que hay en la realidad, como sabemos, quienes trabajan en ética, en esta universidad que trabajan tan extraordinariamente bien en éticas aplicadas, lo primero es tomar conciencia. Tomar conciencia de que una realidad existe. Ese es el primer paso y para eso hay que ponerle un nombre y saber que existe. Y después hay que preguntarse, en el caso de que pensamos que sí que existe, preguntarse si nos parece bien o nos parece mal y qué causas tiene. Yo les voy a lanzar la pregunta porque la filosofía, como saben, es socrática y se trata del diálogo, que ahora no me van a contestar porque si no, con todos los que son no acabaríamos, y además yo tengo el micrófono y de momento no lo suelto. Pues efectivamente yo les haría la pregunta de, vayan apuntándoselo si quieren, ¿existe la aporofobia? La palabra se refiere a un fenómeno que existe o no es un fenómeno existente. En el caso de que sí exista, que yo voy a decir que sí, obviamente, ¿cuáles son sus causas? Porque eso es lo siguiente que hay que hacer. Y si averiguamos las causas, la pregunta es si el fenómeno no nos parece adecuado para los seres humanos, si estamos de acuerdo en seguir siendo aporófobos o si nos parece que hay que erradicar la aporofobia. Estos son los puntos que yo voy a recorrer y que publiqué en un libro, desarrollé en un libro que lleva por título Aporofobia, el rechazo al pobre, y que se publicó el año pasado en la editorial Paidós. Cuando escribí el libro, me preguntaron en la editorial qué título le ponemos y yo dije aporofobia. Y me dijeron, no, por Dios, no vendemos ni un ejemplar. Y eso es absolutamente críptico, eso no lo entiende nadie. Y por eso me pareció que era importante aclarar desde el título qué quería decir y por eso el título es aporofobia, el rechazo al pobre. Y así desde el principio sabemos qué es lo que estamos diciendo. Evidentemente no ha sido un bestseller, no nos hagamos ilusiones, los bestsellers son otros, pero bueno, ha tenido su recorrido y sobre todo ha habido algunas cosas muy importantes. Por una parte hay algunos a los que no conozco de otras carreras que tampoco son filosofía ni son de mis cursos que me escriben diciendo quiero hacer el trabajo fin de grado sobre la aporofobia. Quiero hacer el trabajo de fin de máster sobre la aporofobia. Quiero hacer mi tesis doctoral sobre la aporofobia porque quiero tratar de investigar sobre qué es lo que nos ocurre a los seres humanos que despreciamos a los pobres y no tenemos en cuenta a los pobres porque creo que hay que acabar con ello. Y para mí es una enorme alegría que los jóvenes piensen que merece la pena investigar este tipo de fenómenos para acabar con ellos, porque los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro. Y si toman cartas en el asunto, es posible que acabemos con la aporofobia. El mundo, en definitiva, está en sus manos. Y he recibido muchas cartas, me han llamado de muchos sitios, de muchas organizaciones solidarias. Queremos hablar de este fenómeno para darles vueltas y ver si podemos acabar con ello. De hecho, una fundación que se llama la Fundación RAIS, que se ocupa de personas sin hogar, me dijeron ya, antes de que la Real Academia aceptara la palabra, me dijeron ya que ellos empleaban la palabra aporofobia y que la utilizaban fundamentalmente para los delitos contra las personas sin hogar. Porque existen gentes tan desarmadas que cuando salen de algún rato que se han estado divirtiendo, encuentran a un mendigo, que es la persona más vulnerable, la persona más desasistida, y se les ocurre pues pegarle fuego o acaban matando a gente sencillamente que está tirada en la calle y que no tiene hogar y que está en la extrema vulnerabilidad. Y están utilizando la palabra aporofobia desde hace tiempo, justamente desde el Ministerio del Interior, para hablar de los delitos de odio contra los pobres, porque hay delitos de odio contra los pobres y contra las personas sin hogar. A mí me pareció muy interesante que la palabra se estuviera utilizando y además justamente la Fundación RAIS también dijeron a la Real Academia esta palabra debía incluirse porque nosotros constatamos que hay rechazo a los pobres. Mi pregunta siguiente es, ¿verdaderamente lo hay? Y voy a poner algún ejemplo, paso a las causas y después pasaré a la parte final.
Creo que sí existe la aporofobia y vayamos pensando en ejemplos, que es una pena que no podemos dialogar todos, pero ejemplos que se me ocurren no parece que molesten los cantantes extranjeros, sino que los acogemos con mucho agrado y además llenan los estadios y la gente les canta y son extranjeros, que no ocurre absolutamente nada. Por ejemplo, en España, y supongo que en otros países también, cuando un extranjero compra un piso caro o compra una casa cara, le damos inmediatamente la nacionalidad, porque para nosotros es un beneficio enorme que vengan. Si vamos a mirar, hablando de extranjeros, esto me hace mucha gracia, en España ahora está viniendo mucha gente de fuera, pero una etnia absolutamente rechazada durante mucho tiempo no podía ser más autóctona. Son los gitanos. Los gitanos no pueden ser más españoles, no vienen de fuera. Los mapuches no vienen de fuera. La cuestión no son extranjeros, no es gente que viene de fuera. Muchas veces son muy autóctonos. Yo pongo el ejemplo de España, los gitanos no pueden ser más autóctonos, son más que los payos. Y sin embargo hay una diferencia enorme. ¿Cuáles son los gitanos que son bien acogidos? Pues los que viven del flamenco, la familia de Lola Flores, que ustedes a lo mejor no conocen a Lola Flores, pero en España la conoce todo el mundo, ahí de ella toda su familia, y son muy bien acogidos. ¿Quiénes son los gitanos que molestan? Pues los que están escarbando en los contenedores y los que están viviendo de la droga. Y piensen ustedes en sus países, si gentes que son del propio país no están siendo rechazados, y el rechazo no es tanto porque sean extranjeros, porque son absolutamente nacionales y autóctonos. Yo creo que sí existe la aporofobia, porque los que molestan no son los que vienen de fuera, que también, ahora explicaré por qué también, pero porque voy más allá, sino que molestan los pobres, los que parece que no nos pueden dar nada interesante a cambio, los que parece que no nos pueden dar más que problemas. Y por eso, una cosa muy interesante es darse cuenta que la palabra áporos tiene que ver con aporida. Y como son gente culta, saben que aporía es un callejón sin salida. El pobre es el que no tiene salida, el que no tiene por dónde salir. Y entonces lo que rechazamos son esas gentes que no tienen por dónde salir porque parece que no nos pueden dar nada bueno. Creo que existe la aporofobia y entonces habría que indagar cuáles son las causas. ¿Por qué ese rechazo al pobre? ¿Por qué ese rechazo al extranjero? E indagando las causas, como se ha dicho, yo he trabajado también, o estamos trabajando en nuestro grupo, en cuestiones cerebrales, en cuáles serían las bases de determinadas conductas humanas, y en el libro de aporofobia hay un apartado dedicado a las causas, y las causas, a mi juicio, son fundamentalmente cerebrales y sociales. ¿Cerebrales en qué sentido? Pues en primer lugar, en que los seres humanos en nuestro cerebro tenemos en primer lugar una tendencia de un autointerés básico para la supervivencia. Tenemos un afán de supervivencia que nos lleva a intentar controlar nuestro entorno inmediato. El cerebro tiene esa tendencia a llevarnos a controlar nuestro entorno inmediato y por eso nos interesa buscar qué es lo familiar, aquello que nos da seguridad, aquello con lo que nos encontramos a gusto. Voy a pasar del cerebro a la situación social. En este momento, la principal acusación que hay contra los inmigrantes es que van a traer inseguridad. Y a la gente le produce un enorme miedo la inseguridad, porque nuestro cerebro nos lleva a buscar lo familiar, lo conocido, aquello con lo que nos sentimos a gusto, aquello en lo que nos podemos desenvolver bien. Esa es una de las tendencias cerebrales, pero otra tendencia que es muy importante es el mecanismo de disociación. Tendemos a poner entre paréntesis aquello que nos molesta, disociar aquello que nos molesta, invisibilizar aquellos que nos molestan. Esa famosa palabra invisibilización
que quiere decir poner entre paréntesis, hacer invisibles aquellos que nos parece que no nos interesan, que nos molestan y que hay que dejar. Obviamente, unida el afán de supervivencia con la capacidad de disociar, el resultado es que todos aquellos que no nos interesan los ponemos entre paréntesis. Y esa es la base, y ahora parece que me voy a contradecir, pero no me voy a contradecir. Pero bueno, primero sí me contradigo. ¿En qué sí me voy a contradecir? En que esa es la base por la que algunos autores neurocientíficos, como Katinka Evers o como Igerman, dicen que nuestros cerebros son xenófobos. Nuestros cerebros son xenófobos. ¿Qué quiere decir que son xenófobos? Pues que en principio rechazan lo extraño, lo que nos resulta extraño, aquello que no podemos reducir a nuestro mundo, a nuestras categorías. Siempre que intentamos aprender, ya lo decía San Agustín, reducimos lo desconocido a lo conocido, porque nos queremos manejar en aquello que conocemos. Rechazamos a los extranjeros, en principio porque son extraños, y luego yo daré un paso más, porque estos autores lo que dicen es que el cerebro es xenófobo, pero yo digo que es también aforófobo. Rechazamos a los extranjeros, los ponemos de lado, ¿por qué? Pues hay una razón muy interesante. A lo largo de la creación, a lo largo de la hominización, cuando se fue creando el cerebro humano, los seres humanos vivíamos en unos grupos muy reducidos, unos grupos muy pequeños, de pocas personas, y esos grupos eran de gentes que tenían que sobrevivir, y para sobrevivir tenían que unirse unos a otros y defenderse de los extranjeros. Grupos pequeños que se defienden de los que vienen de fuera, y entonces lo que hacen es, como ocurre en las películas del oeste, que hemos visto todos, cuando el forastero era siempre alguien extraño, alguien que no podíamos reducir a nuestras categorías, y por lo tanto se le ponían trabas y se le dejaba fuera. En ese sentido es en el que, y esto es muy importante, hemos ido generando esa tendencia a unirnos con los de cerca, con los de nuestra familia, y esa es la base del nepotismo. Colocamos a nuestra familia, queremos a los de nuestra familia, y el extranjero en principio es alguien que se queda fuera. Y dicen estos autores que como el cerebro se fue formando de esa manera, al final nuestros cerebros son xenófobos y rechazamos no tanto a los extranjeros como lo que nos resulta extraño. Aquello que no podemos reducir a nuestras categorías, aquello que no podemos entender, eso nos resulta incómodo y lo ponemos entre paréntesis. Me parece que tienen razón estos autores. Creo que ponemos entre paréntesis lo que nos resulta extraño, nos sentimos más cómodos con lo familiar. Pero yo creo que hay que dar un paso más, y es que no solamente rechazamos lo que nos resulta extraño, sino que rechazamos a los que nos parece que no nos van a dar nada interesante a cambio. Y entonces doy otro paso que va más allá de estos primeros momentos de la evolución humana. El paso siguiente es el que consiste en decir, espero que haya gentes aquí que trabajen en antropología evolutiva o que trabajen en evolución. Efectivamente, cuando se fue desarrollando el cerebro humano, es muy interesante que no se fue celebrando, que no se fue desarrollando, como dicen algunos, en el sentido de que la racionalidad humana es la de una racionalidad maximizadora del beneficio. Dicen los seres humanos, dicen algunos desde la interpretación darwinista, lo que intentan es conseguir sobrevivir a cualquier precio, porque lo que intentamos es maximizar el beneficio. Quienes estudian economía en ocasiones entienden que la racionalidad consiste en maximizar el beneficio desalojando a todos los demás del mercado. Y se dice, la clave de la racionalidad humana es la maximización, sea en el mercado, sea en los distintos ámbitos de la vida social. Conseguir el máximo, caiga quien caiga. Y se dice, bueno, esto viene de la evolución y esta sería la clave que daría Darwin. Pues no es cierto.
Pues no es verdad. Y es muy interesante ver cómo Darwin tardó mucho tiempo en publicar El origen del hombre, precisamente porque apareció un misterio que no sabía cómo aclarar, que era el misterio del altruismo biológico. El altruismo biológico no solamente lo tienen los seres humanos, sino también otros animales, las abejas, etc. ¿Qué quiere decir altruismo biológico? Quiere decir que un ser vivo está dispuesto a sacrificar energías suyas, sacrificar energías que podría utilizar para su propia adaptación, utilizarlas para la adaptación de otros, lo hace de una manera altruista. Y este es un fenómeno biológico. Esto ocurre en la naturaleza. Hay quienes son organismos que son altruistas y sacrifican parte de ese intento de adaptación genética trabajando por otro. Recuerdan cuando salió el famoso libro del gen egoísta, que alguien sacó a continuación el gen altruista. Y todo el mundo creíamos que era una broma. No es una broma. Es que precisamente Darwin, en su idea de la lucha por la vida y de la supervivencia de los más fuertes, se da cuenta de que no es verdad, de que los altruistas también sobreviven y además se reproducen genéticamente y también transmiten sus genes. ¿Qué pasa con las gentes que se van a luchar para defender a su patria y se dejan la vida en el camino? Esa gente ya después no transmite sus genes. No, resulta que sí. Y la explicación de Darwin fue en principio la del altruismo de grupos. La gente valora mucho a los altruistas precisamente porque el grupo se beneficia de contar con gentes que son altruistas. A los grupos les benefician los altruistas. A partir de ahí ha salido toda una explicación extraordinaria dentro del ámbito de la antropología evolutiva de lo que se llama el fenómeno de la reciprocidad, que lo voy a explicar muy brevemente. ¿En qué consiste la reciprocidad? Pues consiste en que los seres humanos no somos maximizadores del beneficio, es una tendencia que tenemos, sino que tenemos otra tendencia, que es la tendencia a reciprocar. La tendencia altruista a dar con tal de recibir de alguna manera. No somos esos seres que pensamos que lo mejor es conseguir el máximo, caiga quien caiga, sino que nos damos cuenta de que lo inteligente y lo prudente es estar dispuesto a dar, pero con tal de recibir. Existen cantidad de expresiones que dicen: hay que tener amigos hasta en el infierno, hoy por ti y mañana por mí, el que toma a dar se obliga. Existe esa idea de la reciprocidad, de tal manera que se dice que el ser humano es un homo reciprocans, un animal reciprocador. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y eso es inteligente, porque es más inteligente cooperar que buscar el conflicto. En la educación se debería de educar a la gente para la cooperación y no para la competencia desarmada, porque el que coopera genera aliados y no adversarios. El que trata de desplazar a todos los demás de la clase, del mercado, ese está generando continuamente adversarios. Es mucho más inteligente educar para la cooperación que para el conflicto. Con lo cual, en principio, tenemos dos tendencias en los seres humanos: la tendencia a desalojar a otros y la tendencia a cooperar con otros, a contratar con otros, a dar con tal de recibir. Afortunadamente, las dos tendencias se dan mezcladas, pero está triunfando mucho la reciprocadora, que es la base de nuestras sociedades contractualistas. Vivimos en sociedades en las que estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes con tal de que se protejan nuestros derechos. Esas son las sociedades que han triunfado. Las sociedades como puede ser la chilena o puede ser la española, en la que por lo menos la base es que nos comprometemos todos a cumplir nuestros deberes con tal de que se protejan nuestros derechos. Están las dos claves cerebrales. Pero cuando uno está dispuesto a dar, no siempre es a cambio de recibir de los mismos a los que se da.
Y en este punto me gusta mucho recordar una historia que contaban unos matemáticos evolutivos de un profesor de Oxford que iba a los entierros de todos sus colegas. Y la gente se preguntaba por qué va a los entierros de todos los colegas. Pues porque pensaba que cuando él muriera, también irían a su entierro. Evidentemente no los mismos. Ocurre, sin embargo, que con estos evolutivos, matemáticos evolutivos, lo que intentaban es dar la fórmula de que lo que se llama la reciprocidad indirecta. Yo estoy dispuesta a dar con tal de que otros me devuelvan los mismos u otros. Y, por ejemplo, en un Estado, yo estoy cumpliendo mis deberes porque el Estado me va a proteger mis derechos y es al que me reclamo, no a los otros a los que estoy dando. La reciprocidad indirecta consiste en hacer un sistema en el que a mí siempre se me devuelva algo cuando doy, porque estoy dispuesta a dar con tal de recibir. Y ese fenómeno contractual y ese mecanismo reciprocador es el que funciona en todos los ámbitos de la vida social, en que la gente estamos dispuestos a pagar porque después se nos dé a intercambiar votos, a intercambiar favores, a intercambiar. Estamos en las sociedades del intercambio infinito. Estamos dispuestos a intercambiar, pero siempre que otros nos puedan dar algo. A mí me parece, y eso es lo que yo señalaba en mi libro, y creo que es acertado decirlo, que nuestros cerebros no son solamente xenófobos en el sentido de que lo extraño les produce bastante intranquilidad, sino que además son aporófobos. Porque resulta que hay gentes que parece que no pueden dar nada a cambio. Parece que en este intercambio infinito, en el que yo te doy y tú me devuelves, hay gentes que no pueden devolver nada. Y los que no pueden devolver nada empiezan a no resultar interesantes. Cuando uno está pensando en los turistas o en las gentes que compran los apartamentos o que restauran grandes monumentos con dinero, esas son gentes que merece la pena tenerlas en cuenta porque dan algo interesante. Pero ¿qué es lo que pueden dar de interesante los que vienen de Haití o los que vienen del otro lado del estrecho de Gibraltar o los mexicanos que van a Estados Unidos? La pregunta es, ¿qué van a dar a cambio? ¿Cómo van a reciprocar si lo que está funcionando en todas nuestras sociedades es el juego de la reciprocidad, del doy y me das? Sobre esto existe una bibliografía inmensa y entonces la pregunta que hay que hacerse a mi juicio es ¿qué es lo que pasa con aquellos que parece que no pueden dar nada a cambio? Pues esos son los apócrifos, esos son los pobres, esos son los vulnerables. ¿Quiénes son en nuestro tiempo? Pues en nuestro tiempo yo diría que los sin poder, los que no pueden devolver nada, pueden ser los discapacitados psíquicos, los enfermos mentales, los pobres de solemnidad, los sin papeles, los que llaman en Colombia desechables, las personas sin hogar, los sin amigos bien situados, y en cada esfera de la vida social, los que no pueden devolver los bienes que se intercambian en ella, que pueden ser favores, pueden ser puestos de trabajo, pueden ser plazas, puede ser dinero, pueden ser votos o puede ser apoyo para ganar unas elecciones. Vivimos de eso intercambio y cuando hay gentes que parece que no puedan dar nada de eso, esos son los pobres. Cuando yo acabé el libro, en la editorial me dijeron que qué ilustración íbamos a poner para la portada y me mandaron la que ha salido por fin, que son unas manos huesudas que tienen una cartera abierta y la cartera está vacía. Y yo dije que a mí me parecía extraordinaria la portada, pero que no había que equivocarse porque el pobre no solamente es el pobre económico, que por supuesto que sí, sino que hay otros tipos de pobreza. El pobre es el niño que es acosado en un colegio, sencillamente porque parece el más débil y el más vulnerable. El pobre es el que en cualquier lugar de la vida social está en el último lugar y las gentes lo relegan y lo dejan de lado. El que parece
que no puede dar nada interesante, sino que únicamente puede dar problemas. Y yo creo que efectivamente, con nuestras tendencias contractuales, los que parece que no pueden dar nada interesante, esos quedan fuera y son lo que se llama los excluidos. La gente dice después, ¿cómo es que en nuestras sociedades hay excluidos? Pues hay excluidos porque parece que aquellos que no pueden dar nada quedan fuera y no hay más remedio que dejarlos fuera. Racismo, aporofobia, ¿qué pasa con la inmigración? Bueno, los inmigrantes, cuando estamos haciendo el cálculo de que pueden ser puestos de trabajo, pueden ser gente que traigan nueva sangre, pueden resultar interesantes, pero en el momento en que uno piensa que no solamente son extranjeros, sino que además son pobres, pues empiezan a no interesar absolutamente nada. Y la situación que nos está pasando, a mi juicio, es exactamente eso. Lo que nos pasa no es solo xenofobia, que eso es poco, lo que nos pasa es aporofobia, y eso es lo que está decantando en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Eso es lo que nos está pasando radicalmente, que estamos dejándolos de fuera. Yo creo que es así, como tengo yo el micrófono, soy yo la que he hablado y los demás no pueden decir nada. Entonces no pueden decir si creen que somos aporofobos o no. Pero como yo tengo que seguir hasta el final, pues voy a seguir hasta el final y luego ya pasamos al diálogo. Si somos aporofobos, que yo creo que sí, la pregunta es si nos parece bien y estamos de acuerdo, o si es una tendencia que queremos cambiar porque no está en absoluto de acuerdo con la dignidad humana. No está de acuerdo con lo de que debería de ser una sociedad democrática, no está de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos. Y en una universidad católica, pues no me prendas en decir que no tiene nada que ver con el Evangelio. Ser aporófobo es lo menos evangélico que puede ser en el mundo. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos con la aporofobia? ¿Tiene solución? ¿Queremos solucionarla? ¿Queremos cambiar de tercio? ¿Queremos hacer algo distinto? La buena noticia, ya que estoy dando tan malas noticias, la buena noticia es que nuestro cerebro es enormemente plástico y que podemos modificarlo. Que podemos modificarlos con nuestras elecciones y con nuestras conductas, que podemos cambiarlo. Y en ese sentido me gustaría recordar una historia que muchos de los presentes conocerán, de un jefe indio que estaba contando a sus nietos una historia y decía que en cada hombre, en él por ejemplo, había siempre dos lobos luchando, el lobo de la misericordia, el lobo del perdón, el lobo del amor y la compasión, y otro lobo que sería el lobo de la discordia, el lobo de la violencia, el lobo del odio. Y los nietos le están escuchando y cuando acaba dicen, abuelo, ¿cuál de los dos crees que ganará? Y la respuesta del jefe indio es la más inteligente que se puede dar en este mundo: aquel al que alimentéis. En todos los seres humanos hay una tendencia a poner entre paréntesis a los extraños porque no nos sentimos cómodos. Hay una tendencia a poner entre paréntesis a los que parece que no pueden dar nada interesante a cambio. Pero ahora viene la educación y viene la cultura y viene la sociedad. Depende de lo que alimentemos. Si se alimenta la costumbre de dejar fuera a los que no parecen interesantes, entonces siempre habrá excluidos, siempre habrá excluidos. Y una democracia tiene que ser inclusiva, no puede dejar a nadie aparte, tiene que meterlos a todos dentro, tiene que ser incluyente, no puede dejar a nadie aparte. Si cultivamos el otro lado, el lado de la atención a el que parece que no puede dar nada interesante, la compasión, la ayuda, entonces sí que lo que haremos es una sociedad que será una sociedad inclusiva. En ese sentido es en el que yo propongo primero darse cuenta de si somos aporófobos o no. Me gustaría que los presentes contestaran si en el caso de que lo seamos les parece bien que sigamos alimentando esa cultura, que es lo que estamos haciendo en nuestras sociedades, y la prueba más evidente es el comportamiento que se está teniendo a nivel mundial con los inmigrantes y con los refugiados,
que son gentes que vienen de la miseria y sin embargo se les cierran las puertas. La respuesta no es la hospitalidad, sino que la respuesta es la hostilidad. Y recuerdo ahora que en el terreno del turismo, por ejemplo, hasta tal punto se practica la hospitalidad con los extranjeros que traen recursos que hay grados enteros de ciencias de la hospitalidad. Hay grados enteros en los que se estudia cómo atender a los extranjeros y están ligados al turismo. Y el rótulo del grado es Ciencias de la Hospitalidad. Con el extranjero que viene con dinero hay hospitalidad, con el que viene sin recursos lo que hay no es hospitalidad, sino que hay hostilidad, sencillamente porque son pobres. La pregunta es entonces, ¿estamos de acuerdo o queremos modificar nuestras conductas de tal modo que practiquemos la acogida y la hospitalidad, que es una virtud tradicional, en vez de practicar lo contrario, que sería la hostilidad? Yo creo que a la altura del siglo XXI no puede haber más que una respuesta. Y la respuesta es que tenemos que practicar la hospitalidad claramente. Lo cual quiere decir que hay que acoger a los que vienen de fuera, pero además de acoger a los que vienen de fuera, organizar cómo se les integra en la vida social. Por ejemplo, este año, no hace mucho, llegó a Valencia un barco que el Aquarius, no sé si leyeron la noticia en la prensa, había problemas con el Aquarius porque no se le podía acoger, estaba lejos de una gran cantidad de puertos. Los italianos decían que no podían acoger a más, sencillamente porque estaban saturados de gentes que venían de fuera, que fueran otros países los que lo hicieran. Y en Valencia se ofrecieron, afortunadamente, los poderes públicos a acoger a los que venían en el Aquarius. Y realmente aquello fue una fiesta. Los políticos, los empresarios y los ciudadanos, todo el mundo fue al puerto a acoger a quienes llegaban en el Aquarius. La verdad es que fue muy bonito la hospitalidad, primero acogerlos, primero que vengan. Pero como me dijo una vez un señor colombiano, que recuerdo que yo le comenté, pero ¿cómo es posible que un país tan rico como ustedes, con esta gente tan maravillosa, tengan esta situación tremenda con el narcotráfico? Y me contestó algo que me hizo reflexionar mucho. Me dijo, porque tenemos muchas iniciativas y pocas acabativas. Muchas iniciativas y pocas acabativas. Yo me lo he apuntado, porque está muy bien acoger a alguien, ir al puerto y decir que vengan, porque somos hospitalarios. Pero ahora es cuando empiezan cómo integrar, cómo establecer sistemas de cuotas, cómo hacer para que las gentes se puedan incorporar a nuestra vida cotidiana como otros más. Y eso es trabajo, y eso es esfuerzo que requiere la conjunción del poder político, el poder económico y el poder ciudadano, que son los tres grandes poderes de cualquier país. Pero no hay más remedio. No hay más remedio porque todo ser humano tiene dignidad y no un simple precio. Y el que viene en esa situación de depauperación tiene que ser acogido. Y para eso existe la política, para organizar cómo hacerlo. Y para eso existimos los ciudadanos y existe la economía, para ponerse todos de acuerdo en ver cómo lo hacemos, porque no podemos dejar a nadie fuera. Yo creo que hemos de ir transformando nuestros cerebros, cada uno de nosotros, y eso se pregunta cómo se hace. Yo no sé si los presentes se han dado cuenta, pero siempre que hay un problema que parece insoluble, la gente dice, hay una solución, la educación. Ya, parece la educación, ya está, problema resuelto. Yo estoy de acuerdo en que la educación hay que trabajarla. Hay que educar para la cooperación y no para el conflicto. Hay que educar para cultivar el lado del lobo bueno, que estábamos diciendo, la parte buena de ese lobo que está en lucha. Claro que sí, hay que cultivar todo esto, porque si no, la cuestión llega un momento en que ya no tiene solución. Cuando se cierran las puertas es porque ya nos hemos acostumbrado a que no vamos a atender
a nadie que nos pueda molestar y que no nos traiga nada interesante. La educación es fundamental y por eso me alegro mucho de decirlo en una universidad, porque las universidades tienen que educar en ese sentido en los distintos grados, igual que tienen que educar los colegios y tienen que educar los institutos. La educación es fundamental. Pero son fundamentales también las instituciones. Creo que en nuestro siglo XXI las instituciones tienen que ser instituciones que traten de erradicar la pobreza y que tienen que tratar de reducir las desigualdades. Hay que erradicar la pobreza, no hay más remedio. En el siglo XXI hay medios más que suficientes para que nadie pase hambre, para que nadie pase sed. Hay medios más que suficientes y hay que trabajar por erradicar la pobreza. A mí me gustó mucho un libro muy bonito de Aballón que se titula The Economics of Poverty, que dice que hay gentes que están empezando a estudiar economía, por chicos jóvenes y chicas jóvenes que quieren estudiar economía porque creen que no solo es la ciencia que reduce la escasez, sino también la ciencia que reduce la pobreza. La economía tiene que acabar con la pobreza y no hacer nada más la reducción de la escasez, que ya es suficiente. Efectivamente, creo que hay que erradicar la pobreza, que es una de las metas del desarrollo sostenible, es fundamental, pero además es necesario reducir las desigualdades, porque si nos acostumbramos a instituciones desigualitarias, siempre despreciaremos a los que están en el escalón inferior. Nuestras sociedades son clasistas, en el sentido no ya de la lucha de clases, porque el esquema de clases marxista nos sirve mucho para interpretar la realidad, pero nuestras sociedades son clasistas. Existen los de arriba, existen los de abajo, existen los que se miran por encima del hombro, existen los supremacistas, y todo eso se tiene que acabar porque todos los seres humanos, en definitiva, son iguales. Hay que reformar las instituciones y creo que hay que educar desde dos principios fundamentales, que son el principio de la justicia y el principio de la compasión. El principio de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, y en el pleno siglo XXI lo que le corresponde a cada uno es lo que dicen los derechos humanos desde hace 70 años por lo menos. Todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a ser bien tratados en la sociedad en la que se encuentran, a la que intentan llegar y en la que necesitan que se les acoja. Es un deber de justicia el deber de acoger a los que vienen de fuera y el deber de darnos cuenta de que básicamente somos todos iguales. En este sentido, yo creo que el gran paso ético del siglo, de la época moderna, para quienes trabajan en éticas aplicadas, porque es el núcleo de la ética moderna, es la afirmación kantiana del imperativo del fin en sí mismo, que dice textualmente: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Hay que tratar a la humanidad, tanto en la propia persona como en la persona de cualquier otro, como algo que es un fin en sí mismo, como algo que no es un medio que se puede instrumentalizar. No se puede instrumentalizar a los otros, hay que tratarlos como fines en sí mismos. Por eso, aplicándolo al caso de la inmigración, cuando viene el inmigrante, no se le puede dejar de lado. Sencillamente es un fin en sí mismo, tiene un valor en sí mismo, no hay más remedio que acogerlo y organizarse para ver cómo nos vamos a integrar en nuestra vida cotidiana. Esa es la clave, y dice Kant a continuación que puesto que el ser humano es un fin en sí mismo, tiene dignidad y no un simple precio. La idea de la dignidad humana es la idea clave de la ética moderna. Todo ser humano tiene dignidad y hay que tratar como dignos a los que están llegando desde, me da igual, Haití que del otro lado del estrecho. Son
tan exactamente dignos como los que vivimos en nuestros países, como los que estamos en nuestros lugares. Y en nuestros lugares, además, acabamos despreciando sencillamente a los pobres, aunque no vengan de fuera, sino que estén dentro. Y eso es necesario, respetar la dignidad de todos ellos, porque el ser humano vale por sí mismo. Todo ser humano vale por sí mismo. No vale porque nos pueda aportar algo interesante, que también, que seguro todos aportan algo interesante, pero su valor no le viene tanto de ver qué me puede traer de bueno, que hay que tener también y agudizar la sensibilidad para ver qué puede traer de bueno, pero lo más importante no es solo lo bueno que puede traer, sino que por sí mismo ya vale por sí mismo, ya tiene dignidad y no tiene un simple precio. Por eso creo que tenemos que cambiar nuestras sociedades y no pensar únicamente en el intercambio, que está muy bien el intercambio, y el tratar de ver qué es lo que me puede ofrecer otro, porque también es una cuestión que enorgullece un poco ver que yo he podido servir, o que he podido dar algo, o que me han podido aprovechar para algo. Claro que sí, pero el núcleo de nuestra ética moderna es el núcleo de que cada uno vale por sí mismo. Cada uno vale por sí mismo y por lo tanto tiene que ser necesariamente acogido y nunca instrumentalizado. Tiene dignidad y no tiene un simple precio. Precio tienen las cosas y no las personas. Y por eso hay que agudizar la sensibilidad para ver qué nos pueden aportar otros, pero también para estar dispuestos a dar, aunque no sea nada a cambio. Acabo por donde había empezado. El tema era el de ver los desafíos éticos de la inmigración. Yo tengo mi respuesta. No tenemos más remedio en el siglo XXI que acoger a las gentes que vienen porque no tienen más remedio que huir de sus casas por el hambre y la miseria. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es trabajar diplomáticamente para que no haya guerras y las gentes no tengan que abandonar sus casas, para que no tengan que emigrar, obviamente, porque ahí es donde tendrían que tener todos los políticos y diplomáticos toda su fuerza puesta. Nadie deja su casa por gusto, nadie se va de su país por gusto, se van sencillamente por el hambre y por la miseria. Y por eso lo primero que hay que hacer es trabajar para que no tengan que marcharse, para que cada cual se pueda realizar en su país y en su lugar. Eso es evidente. Pero cuando eso falla, lo que no se puede... Interrogantes, yo las referiría al tema de el rechazo a pobres, el tema de cómo también en algún momento los pobres mismos son los que discriminan a los pobres. Yo le tengo una primera. Esta primera pregunta, que además tiene una letrita clarísima, lo cual le agradezco enormemente, dice: ¿hasta qué punto puede justificarse la aporofobia como un mecanismo de defensa de la cultura imperante en el país de acogida? Yo supongo que la persona que lo ha formulado se refiere a que en determinados lugares se dice si van llegando gentes de otras culturas con otros valores, al final van a socavar nuestra cultura y van a socavar nuestros valores. Se está diciendo muchísimo este tipo de cosas, pero yo creo que hay que distinguir las razones de las coartadas. No es lo mismo una razón valiosa, argumentativa y convincente que una coartada que se utiliza, en este caso, para cerrar puertas. Lo que hay que hacer con el inmigrante es tratar de integrarlo con su cultura, con nuestra cultura. Y esta es una tarea impresionante, como saben los presentes, porque hemos de ir gestionando ciudadanías interculturales. Hemos de ir gestionando ciudadanías interculturales. Hemos de hacer sociedades que sean interculturales. Esto es también viejo como la humanidad. No hay ni una sola sociedad que viva con una sola cultura. En todas las sociedades hay más de una cultura. Y lo que hay que hacer es integrar para ver cómo pueden convivir las culturas e incluso funcionar juntas. Entonces, primera cuestión, primera respuesta. No se puede utilizar como coartada que van a socavar nuestra cultura para cerrar las puertas. Sencillamente porque lo que hay que hacer es esforzarse
por hacer unas sociedades interculturales en que las distintas culturas puedan articularse para tener una convivencia pacífica. Es una tarea enorme, pero es una tarea que merece la pena. Y segundo, si la cultura a la que nos estamos refiriendo es la chilena o española, que es en principio la misma, es decir, una cultura de democracia liberal de tradición cristiana, no se puede cerrar las puertas precisamente porque nuestra cultura nos exige no cerrar las puertas. Y cuando se está socavando la propia cultura es cuando se cierran las puertas, porque nuestros valores son el valor de acogida, el valor de respeto y el valor de dignidad. Entonces sí que estamos acabando con nuestra cultura. Por eso digo que en el caso de la Unión Europea estamos yendo en contra de nuestra identidad. Y la cuestión económica ha sido muy preocupante durante mucho tiempo y ha estado a punto de acabar con la Unión Europea. Pero lo que va a acabar con la Unión Europea, si es que acaba, y espero que no, es justamente la dificultad ética de no acoger a los inmigrantes, porque lo más importante de un país es su identidad ética. Y lo más importante de nuestra unión es la identidad ética. Si estamos de acuerdo en no acoger, en no tener en cuenta a los que son dignos y valiosos por sí mismos, entonces la Unión Europea falla. Entonces, vayamos con mucho cuidado porque nuestra cultura nos compromete a mucho, es decir, a la dignidad, y si no, sí que la estamos nosotros traicionando. ¿Cómo explica en la actualidad el fenómeno que se da cuando es el pobre el que rechaza al pobre, cuando es el pobre aporófobo? Efectivamente, bueno, no se recuerdan aquello tan bonito de Calderón de la Barca de La vida es sueño, ¿no? Cuentan de un pobre que un día tan pobre, no, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá entre sí, decía, alguien más pobre que yo? Y cuando el rostro volvió encuentro la respuesta viendo que otro pobre iba cogiendo las hierbas que la arrojó. Siempre hay alguien más pobre. Y efectivamente el pobre puede odiar y repudiar al más pobre. Y estamos viendo que desgraciadamente eso ocurre. Porque cuando se está explicando por qué se vota a determinadas gentes que son gentes aporófogas y por qué lo hacen justamente los de las clases más desprotegidas, pues porque están temiendo que puede quitarles el trabajo o puede quitarles el otro que todavía es más pobre. La tendencia aporófoga está en todos. La tendencia aporófoga está en todos. Y entonces el que es pobre también puede tener esa tendencia. Ahora, vamos a ver, no me voy a poner tan dramática porque si no esto va a ser tremendo. Hay tendencia aporófoga. He intentado decir que hay tendencia también al altruismo, a la cooperación y a la utilidad. Hay distintas tendencias, no solo una. Y entonces uno puede tener tendencia a dejar de lado a los que son más pobres, pero también tiene tendencia a la gratuidad, a la compasión y a la justicia, y son las que hay que cultivar. Usted en su conferencia ha señalado causas y algunas consecuencias de la aporofobia. ¿Podría señalar si en sus reflexiones ha encontrado obstaculizadores o promotores de la aporofobia? Chile está expulsando inmigrantes en el peligroso supuesto de señalar a los inmigrantes no regularizados como pobres y delincuentes. No solo no aportan, sino que restan. ¿Pueden los gobiernos promover y hacer publicidad de la aporofobia? Claro que pueden, claro que pueden. Por eso hay que ir con mucho cuidado con dar coartadas que razones como es que pueden venir delincuentes, es que pueden venir yihadistas, es que pueden venir... Claro, entonces se van dando una serie de razones que son a favor de la aporofobia y de que la gente rechace a los pobres. Efectivamente eso se puede hacer y se está haciendo a través de cantidad de redes sociales y de cantidad de bulos que se van transmitiendo, porque aprovecho para decir que la palabra, la expresión fake news me pone nerviosa, porque es un bulo, toda la vida es
un rumor que no acaba de ser cierto, pero que desorienta a la gente y le obliga a tomar unas decisiones y unas posiciones. Recuerdo, dentro de lo que acabo de decir antes, porque me parece que he estado demasiado negativa todo el rato, tenemos tendencias xenófobas y aporófobas, pero tenemos tendencia a la compasión, al cuidado, a la justicia y a la ayuda. Cuidado, tenemos todas las tendencias. La pregunta es cuáles queremos alimentar y cuáles queremos dejar fuera. Y yo creo que en este momento, efectivamente, como dice esta persona, las tendencias aporófobas se pueden ir cultivando por parte de entidades políticas y de distintos grupos que van extendiendo el bulo de que estas gentes no solamente no traen ventajas, sino que causan muchos problemas. Y claro, siempre ponemos entre paréntesis a los que nos pueden causar problemas. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con Ana. Son muy buenas. Y además es que era muy claro. ¿Cómo se relaciona la aporofobia con las demás fobias? Xenofobia, racismo, homofobia, misoginia. ¿Es su raíz o existe una interseccionalidad? Creo que existe una interseccionalidad. Efectivamente, son unos elementos que se entreveran. Por una parte, como he dicho, el extraño causa un poco de rechazo y de prevención. Todo lo extraño, todo lo que no es habitual. En ese sentido, la xenofobia tiene su base. La misoginia yo no la he entendido jamás, porque las mujeres somos la mitad de la humanidad. ¿Y cómo es posible que la mitad de la humanidad haya causado recelo y prevención? Efectivamente es algo verdaderamente aberrante, pero hay muchísima gente misógina que a las mujeres nos mira con prevención. Pues sí, hay gente que a las mujeres nos mira con prevención. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto, la homofobia evidentemente también, y también la cristianofobia y la islamofobia. Hay una cantidad de fobias impresionantes. Vivimos en un mundo absolutamente fóbico en ese sentido, con recelos y con sospechas. Y ahí yo creo que la aporofobia está entreverada con todas y que es la que señala hacia el peor situado. Porque si cualquiera de estas gentes, o la persona que es de otra rata, viene con medios, viene con posibilidades que nos interesan en el intercambio, entonces le miramos con otros ojos. E incluso le tratamos de otra manera. Y le damos otro nombre diferente del que le daríamos si no tuviera nada. ¿De qué carece la palabra de clase como para poder haber creado esta otra palabra? ¿Qué aporta de más? Que no contiene clase. Bueno, vamos a ver. A mí la palabra clase me parece que muchas cosas. Por una parte, la palabra clase suele entenderse desde una perspectiva marxista, y en la perspectiva marxista la clase se señala por el lugar que tiene alguien en relación con los medios de producción. Existe siempre la clase poseedora y la clase desposeída. Bueno, dicen los sociólogos más avanzados o más informados que hoy en día la idea de clase no sirve para distinguir en las sociedades, porque no se puede distinguir en una sociedad nada más por los que tienen los medios de producción y los que no tienen los medios de producción. Hay alguien que puede ser un directivo de un banco y no tiene los medios de producción, pero tiene mucho más posibilidades vitales que un accionista que tiene una acción. Es decir, el tema no es poseer o no los medios de producción para distinguir la clase, y por eso hoy en día la gente habla de sociedades estratificadas, no de sociedades de clase. Y me parece muy bien porque hay distintos estratos sociales. Lo que hay es distintos estratos. Hay unos estratos más elevados que no solamente son los bien situados económicamente, sino también culturalmente, los que tienen más capacidad de relación social, y así vamos descendiendo hasta una clase, o hasta un estrato ínfimo en el que hay gentes tan pobres y miserables que no tienen ni la capacidad de saber cómo podrían hablar con el trabajador social para que les ayude a comprar, a conseguir unas gafas, o como para tener un carnet de pobre. Es decir, ese nivel ínfimo en el que no solamente no se dispone de dinero, sino que ni siquiera se dispone
de medios sociales para mantenerse en la vida. Eso por un lado. Por eso la palabra clase no me parece adecuada, sino que me parece mucho más importante la sociedad estratificada. Pero yo no me estoy refiriendo a las clases, yo me estoy refiriendo a el desprecio al pobre que se da en cualquier situación. Y he puesto el ejemplo de una clase en la que hay una niña o un niño que es acosado por sus compañeros. Ahí no podemos hablar ni de clase ni de estrato, pero esa persona está en la situación más débil. Esa persona está en la peor situación. Es la persona que parece que a nadie le interesa, porque lo único que le puede es como contagiar su miseria y su pobreza, y la gente le deja como un leproso en el sentido bíblico de la palabra. Creo que la aporofobia es muchísimo más profunda que cualquiera de las otras diferencias, porque entra en cualquier situación en que el vulnerable es el que menos interesa. Por otra parte, la clase, ya digo que hoy en día me parece que no. Estas dos van juntas. Son distintas, pero... Bueno, son distintas. Una dice, entonces el capitalismo es intrínsecamente aporofóbico, y la otra dice, sobre el impacto de modificar el lenguaje, ¿qué opina del lenguaje inclusivo? Y segundo, empresarios chilenos prefieren al obrero haitiano al nacional, el nacional lo ve como competencia. ¿No es esto último lo que genera odiosidad en las clases a las que apelan los populismos que a su condición de pobre? Bueno, claro, ya estaba diciendo antes que la gente, si ven a alguien como competencia, su condición de pobre tiene que ver con que es un pobre que lo único que me plantea es problemas. Es decir, no me plantea nada positivo, sino que es la competencia que me va a quitar el trabajo, efectivamente. Y en ese sentido, ese es todavía más pobre, y por eso ponía el ejemplo de la vida de sueño. Habrá otro más pobre, siempre hay otro más pobre. Pero si se dice que ese más pobre lo único que me va a plantear es problemas y además me va a quitar el trabajo, efectivamente eso es lo que hace que no me va a proporcionar nada bueno. El lenguaje, si se refiere a, no sé a qué se referirá, si se refiere al lenguaje de varón, mujer, etcétera, ¿no? El lenguaje emplear varón-mujer, eso tendría que ver con la tradición de la misoginia, pero yo no me refería en este caso tanto a eso cuando hablaba de sociedades inclusivas, sino que me estaba refiriendo a que incluir a todas las personas en una sociedad, también a los que parece que no pueden ofrecer nada interesante. El capitalismo es intrínsecamente aporofóbico. Bueno, el capitalismo es un sistema económico que está funcionando, que está organizado sobre una base, sobre la base de la clave del mercado, porque lo más interesante es el mercado, y el mercado es un mecanismo económico que se mueve siempre, es un mecanismo, pero que se mueve siempre dentro de un marco. Y eso es muy importante, y no hay que simplificar. Lo interesante es el mercado que está dentro de un marco, y el marco puede ser, por ejemplo, el de un Estado social de derecho, en el que efectivamente se respetan los derechos económicos, sociales y culturales, y ese me parece que es una buena idea, porque no es un mecanismo que va suelto, sino que está arropado o dentro de un sistema neoliberal absolutamente asilvestrado, y entonces el mercado es letal, o está arropado dentro de un marco que respeta derechos económicos, sociales y culturales, y que intenta, o que consigue para la gente que tengan sanidad, que tengan educación, etcétera, todos, y que no quede al juego del mercado. Supongo que todos recuerdan lo que es el Estado social, lo que es el Estado de bienestar, y el Estado social lo que dice básicamente es que hay bienes tan básicos que no pueden quedar al juego del mercado. ¿Cuáles son esos bienes? Son la sanidad, la educación y lo que tiene que ver con la vida. Si ese marco está puesto, el mecanismo del mercado puede ser un buen mecanismo de redistribución de recursos. Si no está puesto ese marco, sino que los bienes que son básicos para la supervivencia están también al juego del mercado, entonces efectivamente es aporofobia. ¿Algo más? No queremos abusar. Bueno, pues muchas gracias.
ponencia y darle las gracias a ustedes por su asistencia y pedir por favor otro aplauso para el profesor. Muchas gracias. Abierta la